20 años. Se dice rápido, ¿no? La guerra más larga en la historia de Estados Unidos por fin terminó. Pero, ¿cuál fue su costo real? Hoy vamos a desglosar las cifras, los momentos clave y el legado que dejaron 2 décadas de conflicto en Afganistán. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Para empezar, vamos a una de las cifras más directas y dolorosas para Estados Unidos, 2.442. Ese es el número de militares estadounidenses que perdieron la vida en este conflicto. Detrás de cada número, claro, hay una historia personal, una familia. Ahora, si abrimos un poco el foco, el panorama es mucho más grande. Esta cifra, más de 171,000, es el estimado total de vidas que se perdieron en la zona de guerra. Esto incluye a militares de la coalición, contratistas y, muy importante, a más de 47,000 civiles. Un número que, la verdad, nos ayuda a dimensionar la escala humana de esta guerra. Y ahora, el dinero. Y acá la cifra es, de verdad, monumental. La Universidad de Brown calcula que el costo total de las operaciones en Afganistán y Pakistán fue de unos 2.3 billones de dólares. Es una cantidad tan grande que cuesta hasta imaginarla. Ok, pero para entender de dónde salen estas cifras tan enormes, tenemos que retroceder en el tiempo. A un solo día, un día que sin duda cambió el rumbo del siglo XXI. Y aquí está la conexión directa. La invasión de Afganistán fue una respuesta a los ataques del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque Al-Qaeda, el grupo que los organizó, operaba desde allí, con el permiso y la protección del régimen talibán que gobernaba en ese momento. El impacto humano de ese día fue, devastador. El mundo entero quedó en shock. En total, casi 3,000 personas murieron en los ataques a las Torres Gemelas, al Pentágono y en los aviones que se estrellaron. Este evento fue básicamente la chispa que encendió la llamada guerra contra el terror. Y la reacción militar no se hizo esperar. Menos de un mes después de los ataques, Estados Unidos, con el apoyo de una coalición internacional enorme de 136 países, lanzó una campaña de bombardeos. Así, sin más, comenzó un conflicto que iba a durar 2 décadas. Muy bien, con ese punto de partida, veamos qué pasó en esas 2 décadas. Fue una era con aumentos masivos de tropas, cambios de estrategia constantes y una presencia militar que parecía no tener fin. Hubo un momento, el punto de máxima tensión de la guerra, bajo la presidencia de Barack Obama, en que Estados Unidos llegó a tener cerca de 100,000 soldados en Afganistán. Solo para que nos hagamos una idea de la magnitud del despliegue militar. Esta línea de tiempo lo explica muy bien. Vemos la estrategia de escalada de Obama. Primero, un aumento de 17,000 soldados. Y luego, ¡pum!, se triplicó la presencia militar. Y fue justo en medio de esta ofensiva en mayo de 2011 que se logró uno de los objetivos centrales. Las fuerzas especiales estadounidenses encontraron y abatieron a Osama Bin Laden en Pakistán. Pero, como suele pasar en conflictos tan largos, la estrategia dio un giro. En 2014, Obama anunció un plan para empezar a retirar las tropas. Sin embargo, unos años después, en 2017, el presidente Trump revirtió esa decisión y volvió a aumentar el número de soldados. Este vaivén marcó los últimos años de la guerra. Y entonces llegamos a un punto de inflexión. En febrero de 2020, Estados Unidos y los talibanes, sí, los mismos adversarios de 20 años atrás, se sentaron a negociar y firmaron un acuerdo en Doha. Este acuerdo establecía, por primera vez, un calendario claro para la retirada definitiva de las tropas estadounidenses. Pero ojo, para entender de verdad lo que pasó en 2001, no alcanza con mirar solo ese año. La situación en Afganistán es mucho más compleja. Las raíces del conflicto son mucho más profundas y se remontan a décadas atrás. A ver, la historia es bien enredada. Todo empieza en el 79, con la invasión de la Unión Soviética. En los 80, en plena Guerra Fría, Estados Unidos apoya con dinero y armas a los muyahidines para que luchen contra los soviéticos. Cuando los soviéticos por fin se van en 1989, dejan un vacío de poder tremendo. Y de ese caos, tras una guerra civil, surge un nuevo grupo, los talibanes, que finalmente toman la capital Kabul en 1996. Y con todo ese contexto llegamos al capítulo final, al colapso de 2021 que fue tan rápido que sorprendió a todo el mundo. El gobierno afgano, apoyado por Estados Unidos durante 20 años, se desmoronó y volvieron al poder los mismos que habían sido derrocados. Lo que dejó a todos con la boca abierta fue la velocidad con la que todo se derrumbó. En cuestión de días, el país cambió de manos. Empezó el 6 de agosto con la caída de una capital de provincia. Para el 13 ya había caído Kandahar, la segunda ciudad más grande. Y apenas 2 días después, el 15 de agosto, los talibanes entraban en Kabul casi sin disparar un solo tiro.
Y así de repente la historia da un giro completo y vuelve al punto de partida. Después de 2 décadas de guerra, de inversión, de vidas perdidas, el resultado fue que los talibanes volvían a tener el control de Afganistán, exactamente como en 2001. Entonces, hagamos el balance final. Pongamos todos los costos sobre la mesa, los económicos y sobre todo los humanos, para entender la magnitud de todo esto. Miren, el costo en dinero es simplemente alucinante, no importa de dónde venga la cifra. El Pentágono habla de más de 824 mil millones de dólares, solo en operaciones militares. Pero la Universidad de Brown, que incluye otros gastos como las operaciones en Pakistán, eleva la cifra a unos impresionantes 2.3 billones de dólares. Pero volvamos al costo humano, porque al final esto es lo que de verdad importa. Ya vimos las 2.442 vidas de soldados estadounidenses, pero la estimación total de muertes en la guerra supera las 171.000, y de esas, más de 47.000 eran civiles afganos. Esta perspectiva, creo, cambia por completo la escala de la tragedia. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Después de 20 años de casi 2.500 soldados estadounidenses caídos, de 2.3 billones de dólares gastados y de un número inmenso de vidas afganas afectadas, ¿cuál es el verdadero legado que deja la guerra más larga de Estados Unidos? Esa es una pregunta que probablemente la historia todavía está tratando de responder.